Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, en esta mañana les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2. Carta del apóstol Santiago, capítulo 2, vamos a estar refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras, leyendo desde el verso 14 en adelante. Y dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte el que en esta mañana, Señor, nos sea dado el traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado el momento en que hemos de compartir la exposición de tu palabra, el ruego en la oración, es que nos sea dado, Señor, el denuedo de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento para que podamos transmitir, Señor, tu palabra, siendo, Señor, ello de provecho y de edificación para nuestra vida espiritual. Señor, estando expectantes a lo que tú nos vas a estar comunicando, te pedimos que hables, Señor, siendo que estamos escuchando, Señor, y recibiendo este mensaje como tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros podemos ver aquí una clara dirección del apóstol Santiago en cuanto a cómo poder profesar la fe. Amén. No es suficiente que yo diga que tengo fe, mi fe tiene que ser demostrada por medio de obras. Por eso si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, mismo se engaña a sí mismo. Por eso también dice, permite que yo te muestre mi fe por medio de las obras. Amén. Y no hace falta que alguien diga tener fe, sino que con sus obras, clara y sencillamente puede mostrar su fe y su confianza en Dios. Ahora, hermanos queridos, amados del Señor, nosotros podemos mirar que esta es una enseñanza para la iglesia. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que nosotros podemos recibir esto como una enseñanza que viene por la inspiración del Espíritu Santo para la iglesia, como algo que nosotros tenemos que tomar, recibir de parte de Dios y practicarlo.
Y si no lo practicáramos, nosotros no podríamos tener paz, no podríamos tener confianza en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos tener confianza en Dios si nosotros no practicamos lo que nos es enseñado. Amén. Amén. Nuestra confianza en Dios crece a medida que nosotros vamos practicando lo que nos es enseñado y vamos comprobando que todo lo que nos es enseñado es para nuestro provecho, es para nuestra edificación. Entonces, cuando alguien ve a otro pasando por una necesidad y no se dispone, o si alguien viniera a uno y le pidiera porque tiene una necesidad y no se dispone, hermano querido y hermana querida, no puede decir que está teniendo fe, que está teniendo confianza, pues su fe está muerta. ¿Por qué? Porque no está obrando. Todo lo que está muerto no tiene obra. Amén. Pero si yo tengo una fe viva, amén, una fe fervorosa en Dios, las obras van a respaldar mi fe, van a respaldar el fervor que yo tengo hacia el Señor. Amén. Ahora, nosotros podemos mirar, el que dijo no hará, el que enseña no practicará, porque esto también nos tiene que traer confianza a nosotros cuando necesitamos para nuestro sustento, cuando necesitamos para nuestro abrigo, cuando necesitamos para nuestro calzado. ¿A quién le iríamos a pedir? ¿Le vamos a ir a pedir a los hermanos? ¿Le vamos a ir a pedir al pastor o le vamos a pedir a Dios? Le vamos a pedir a Dios. Y Dios utilizará tal vez al pastor, o utilizará tal vez a los hermanos, o utilizará a quien Él quiera usar para sustentarnos, para proveernos de lo que tenemos una necesidad y que por nosotros mismos no nos pudimos valer para poder lograr alcanzarlo. Amén. Hay veces que uno, por más que se esfuerza, no puede lograr alcanzar y necesita la ayuda de otro. Necesita que alguien venga en su ayuda para que lo auxilie en su necesidad. Amén. Entonces, el que dijo no lo hará y el que enseña no lo practicará. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, a esto que nosotros estamos recibiendo, lo recibimos como una enseñanza para la iglesia primitiva, la cual se formó en Jerusalén y se expandió y se extendió al mundo todo y nos llegó hasta nosotros, y por la adopción fuimos hechos hijos de Dios y miembros y parte de esta familia tan grande que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que esta enseñanza es para nosotros. Pero ya en los tiempos antiguos, Dios, cuando habló por medio de su siervo Moisés, dando instrucciones a la nación de Israel, le habló cosas semejantes en cuanto a la ayuda, en cuanto a no negar la ayuda. Si usted ve el capítulo 22 de Deuteronomio, verso 1, dice: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Y así harás con asno, y así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere. Y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Si vivieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Entonces, ¿cuál era la enseñanza principal de este mandamiento, de esta ordenanza? No negar la ayuda. No negar el ayudarle. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: si vieres caído el buey de tu hermano, si lo vieres, no te corras del camino, no te apartes del camino para no extenderle tu mano para ayudarle, sino que irás en auxilio, irás en ayuda. Entonces nosotros podemos mirar todas estas enseñanzas, las que nosotros recibimos a través de los patriarcas de la fe, de los patriarcas del Antiguo Testamento, la que recibimos de los apóstoles, la que recibimos de los profetas, en cuanto a la ayuda mutua, hermano querido, en cuanto a no negar la ayuda.
¿De quién vienen? ¿De dónde? ¿De qué corazón procede? ¿Procede del corazón de los patriarcas? ¿Procede del corazón de los profetas? ¿Procede del corazón de los apóstoles? ¿O proceden del corazón de Dios? Del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el corazón que se manifiesta y que se tiene que formar en nosotros. Al pueblo de Israel le era dado como una ordenanza, como un mandamiento. Para nosotros nos es dado como una enseñanza, y muchas veces aún el practicar estas cosas va contra nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la carne no ve como mejor dar, ve como mejor recibir, ¿no? Usted se pone contento siempre que le hacen regalo, se pone contento siempre que le felicitan, que le elogian, que lo alaban, siempre se pone contento cuando recibe. Amén. Difícilmente nos ponemos contentos cuando damos. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la carne. Pero a medida que el corazón de Dios se va desarrollando en nosotros, a medida que nosotros nos vamos uniendo con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios, vamos comprobando lo que es bueno, lo que es agradable. Por eso Jesús dijo, más bienaventurado es el dar que el recibir. Y Dios aumentará la sementera. Dios aumentará la sementera y aumentará el pan. ¿Para qué? Para que no falte. Dará semillas al que siembra y pan al que come. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces el que enseña no lo practicará. El que dijo no lo hará. Si cuando usted está teniendo una necesidad, ¿a quién debe recurrir? ¿A quién debe de ir? ¿A quién debe derramar su corazón? ¿Delante de quién? ¿No es delante del Señor? Y la Biblia dice claramente en el libro de Números, en el capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, el que dijo, lo tiene que hacer. El que habló, lo ejecuta. Por eso siempre está esperando. Dios es el primero y más interesado en querer hacer misericordia. Dios es el primero y más interesado en querer extendernos la mano para socorrernos, para levantarnos, para ponernos sobre lugar firme, sobre lugar seguro. Pero ¿qué es lo que tiene que ver? Que nosotros no nos volvamos al mundo, que no nos apoyemos en el brazo de carne. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Dios quiere que no nos volvamos al mundo. Dios quiere que no nos apoyemos en el brazo de carne, sino que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón y que esperemos de Él su respuesta, pues no se tardará. El que en Él creyere no se avergonzará. El que en Él creyere no se apresurará, esperará en Él. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, esta palabra es ciertamente una enseñanza para la iglesia. Esta palabra también nosotros la podemos hallar no solamente en la iglesia, sino también en la nación de Israel. Quiere decir que el que enseñó a la nación de Israel es el mismo que le enseña a la iglesia. ¿Por qué? Porque en él no hay sombra, no hay variación de sombra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El que le enseñó a la nación de Israel en no negarle la ayuda a su hermano, es el mismo que inspiró al apóstol Santiago diciendo, cuando vieres a tu hermano venir a ti con una necesidad, no le digas, ve en paz, caliéntate y ore y confía en Dios. ¿Por qué? Porque no te aprovechará eso, no tendrá ningún provecho que le digas, sino más bien, ¿qué tienes que hacer? Partir tu pan con tu hermano, compartir tu abrigo, ser hospitalario. Amén. Eso es lo que tienes que hacer. Le estaba diciendo el apóstol Santiago a los hermanos de la iglesia en general, porque la carta del apóstol Santiago era una carta a la iglesia en general, no era una iglesia en particular. Es para nosotros también esa enseñanza. Entonces, hermanos amados, amados del Señor, es claro que el que dijo lo hace, el que enseña lo practica. Entonces nosotros podemos tener confianza en Dios.
cuando estamos pasando por una necesidad, tenemos que derramar nuestro corazón delante de su presencia, ya sea por pan, ya sea por calzado, ya sea por abrigo, ya sea por ayuda. En estos días, una de las cosas que más me ministró el Señor es sobre el esperar en Él por la ayuda. ¿Por qué? Porque uno se fortalece en el Señor para hacer la obra. Y está agradecido a Dios por los que ayudan, amén. Está agradecido a Dios por aquellos que son compañeros en la obra, por aquellas hermanas que son compañeras en la obra y que a uno le ayudan para hacer la obra. Pero la obra es grande, la que hay que hacer. Y se necesitan de obreros. Entonces, una de mis oraciones al Señor es: Señor, envía tu ayuda. Y no solamente estoy mirando la necesidad que tenemos nosotros aquí como congregación, sino la iglesia tiene una necesidad de recibir obreros, de que sean levantados apóstoles, de que sean levantados profetas, de que sean levantados pastores, evangelistas, maestros de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de nosotros los santos. Amén. Amén. Entonces, ¿cuánto hace que nosotros no vemos un nombramiento, un levantamiento de un hermano o de una hermana con un don, con un llamado? Esas cosas nos tienen que traer carga, así como también nos trae carga ver que no vienen hermanos nuevos, pero también nos tiene que traer carga que no son levantados obreros, que no son levantadas obreras para servirlo al Señor. ¿Cuánto hace? Es más, muchos de los que fueron levantados y que fueron honrados con cargos, con responsabilidades y con dones, no fueron fieles siquiera al llamado del Señor. No solamente que Dios no está levantando, sino que muchos de los que recibieron no permanecieron. Entonces eso es una preocupación que yo tengo en mi corazón. Necesitamos de la ayuda para hacer la obra de Dios, para todo se necesita de la ayuda. Si usted mira, cuando el arca de Dios retornó a Jerusalén, se tuvo que distribuir en número los que iban a ser de portero, se tuvo que distribuir en número los que iban a cantar en el templo, se tuvo que distribuir en número los que iban a oficiar en los sacrificios, se tuvo que distribuir en número los que iban a preparar el pan de la propiciación, los que iban a preparar las especies aromáticas, los que iban a preparar de todo lo que se requería para el culto. Y dice que no faltaba, sino que se distribuyó para todo. Pero llegó un tiempo en la nación de Israel en que Israel no tenía ayuda, no tenía la ayuda ni de libre, ni de esclavo, ni de siervo, que habían sido devastados, que había llegado el tiempo de la ruina para ellos, que habían sido devastados y que no tenían la ayuda. Entonces, podían distribuir los porteros, podían distribuirse los que iban a tocar en el culto, podían distribuirse los que iban a preparar los panes de la propiciación, podían distribuirse los que atendían los rituales del culto. No podían, ¿por qué? Porque no había para la tarea, no había. Por eso dice que Dios, mirando su necesidad, les envió ayuda. Amén. Mirando por su necesidad, les envió ayuda. Entonces, hermano querido y hermana querida, el que dijo no lo hará, y el que enseña. ¿Por qué estamos hablando esto? Para que podamos unir nuestro corazón con el de Dios, y cuando vemos la necesidad no nos veamos apremiados por la necesidad, cuando vemos la dificultad no nos veamos apremiados por la dificultad, sino que mediante la fe nos podamos sobreponer y podamos esperar en Dios, para que cuando Dios se manifieste todos le podamos glorificar al Señor, para que cuando Dios se manifieste le podamos glorificar al Señor. A mí no me sorprende el fuego de la prueba como algo extraño que acontece. Los mismos padecimientos se van dando alrededor del mundo en todos nuestros hermanos. Pero algo tengo por cierto y algo de claro en este día, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el que dijo, lo hará. El que habló, lo ejecutará. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que tener confianza en Dios, tenemos que fortalecernos en el Señor.
no mirando nuestra condición, no mirando la situación. Cuando la nación de Israel le fue destruido el templo, en el tiempo en el que el templo fue restaurado, los que habían visto la gloria del primer templo la miraban y lloraban por la gloria del primer templo. O sea, Dios estaba restaurando, Dios estaba bendiciendo, pero ellos no podían consolarse y no podían conformarse. ¿Por qué? Porque habían vivido tiempos mejores. Así también hay personas que vivieron tiempos de gloria, aún en el Evangelio, que vivieron tiempos de fervor. Yo recuerdo tiempos de campañas en las que la gente acudía en multitudes a hacer conversión, a hacer entrega al Señor, y que se levantaban obreros. Recuerdo tiempos en que se hacían colas durante el día para entrar a una iglesia. No me lo contaron, yo lo vi. Lo vi y lo viví. Se hacían colas de largas filas para poder entrar a la iglesia. Pero yo no me puedo quedar con el recuerdo de los tiempos pasados, ni decir que los tiempos pasados fueron mejores que los presentes, porque nunca hablaré con sabiduría acerca del tiempo presente. Los que estaban mirando el templo y veían y recordaban la gloria del templo pasado, lloraban, porque claro, el templo se reconstruyó, pero ya no estaba el arca de Jehová. Ya no estaba el oro en las paredes, ya no estaba la plata, ya no había las riquezas y la opulencia del primer templo. Pero en medio de esa situación llegó un profeta y habló y dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Y nadie lo pudo entender. ¿Por qué? Porque nunca más volvieron a recubrir las paredes con oro. Nunca más volvieron a tener el arca, nunca más volvieron a tener la opulencia del primer templo. Pero ¿saben cuál era la gloria? Que le tenían a Dios caminando en medio del templo y hablando la palabra del Señor. Le tenían a Dios caminando en medio del templo y hablando la palabra del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros podemos mirar la dificultad y quedar encerrados en la dificultad. Pero podemos unir el corazón con el corazón de Dios y saber que el que habló lo ejecutará y el que dijo lo hará. Si yo le pido la ayuda al Señor para poder salir adelante en medio de las dificultades, Él no me negará la ayuda. Si yo le pido para el sustento, le pido para el calzado, le pido para el abrigo, Él no me dirá: ve en paz y caliéntate y ora. Él me proveerá de lo que necesito. ¿Por qué? Porque el que dijo lo hará y el que habló lo ejecutará. Y puedo mirar el tiempo que estoy viviendo y decir: qué tiempo de calamidad y de dificultad. Pero puedo alzar mis ojos al cielo, poner los ojos en el Señor Jesucristo y decir: ven, Señor Jesús, ven pronto por tu iglesia. Y habrá un día en que en un abrir y en un cerrar de ojos abandonaremos este cuerpo de corrupción, de carne, y seremos revestidos de un cuerpo de gloria semejante al del Señor Jesucristo, para volar en las nubes con el Señor Jesucristo y ver la grandeza de nuestro Dios cara a cara. La grandeza de nuestro Dios cara a cara. Entonces, hermanos, la fe siempre nos ayuda a sobreponernos. La fe siempre nos ayuda a salir adelante. Y nuestra fe no se tiene que respaldar en el brazo de carne, en decir: bueno, ya me va a ayudar el pastor, bueno, ya el hermanito, la hermanita, ya me va a ayudar y voy a salir adelante. Nuestra fe se tiene que apoyar en Dios. Nuestra fe se tiene que apoyar en Dios, no se tiene que apoyar en el mundo. Bueno, cuando cambie la condición del país, puede cambiar la condición, pero eso no implica de que deje de haber necesitados, no implica de que deje de haber enfermedad, no implica de que no deje de haber calamidad, porque siempre, entre tanto que estamos en el mundo, habrá tribulación. Pero si nos apoyamos en Dios,
Él no nos va a negar la ayuda. Si nos apoyamos en Dios, Él no va a dejar de proveernos para nuestro abrigo, para nuestro sustento. Él mismo dijo, mirad las lirios del campo, que ni siquiera Salomón con toda su riqueza se pudo vestir como uno de ellos. Y que hoy son y mañana se secan y son echados al horno de fuego. Mirá las aves del cielo que no aran ni trillan, no tienen graneros, pero Dios las alimenta. ¿No valéis más vosotros que ellos? ¿No valéis más vosotros que ellos? Los gentiles buscan cada día lo que es para su sustento, lo que es para su necesidad. Pero ¿no sabe vuestro Padre que está en el cielo de vuestra necesidad? El Señor Jesús nos quiso sacar y quiere sacarnos de este sistema de vida en el que viven los hombres sin fe, en el que viven los hombres sin Dios, que viven y andan por vista, para llevarnos a vivir la vida de la vida cristiana, para llevarnos a vivir una vida que es más elevada, una vida que es más excelente, que es la vida por medio de la fe. Amén. A que vivamos por medio de la fe. Por eso, hermano querido y hermana querida, esta palabra aún puede traernos dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mirar la carne y decir, yo no tengo nada, ¿qué voy a poder ayudar si no tengo, me falta para mí? ¿Cómo voy a poder ayudar a otro? Pero eso es si nos miramos a nosotros. Pero si le miramos a Dios, Él es el que da semillas al que siembra, y Él es el que da pan al que come, y Él es el que envía la ayuda. En una oportunidad se juntaron 3 reyes para salir a la guerra, en los tiempos en que los reyes salían a la guerra. Y perdidos por el camino, caminando por camino de desierto, pasaron 3 días que no hallaban agua, y las tropas comenzaron a desfallecer. Y uno de ellos empezó a renegar. Casualmente era el que había incitado a los otros a que le acompañaran a ir a la guerra. Y este dijo, ¿acaso nos reunió el Señor para que perezcamos aquí en este desierto? Y otro de los reyes dijo, ¿no habrá en esta zona algún profeta, algún siervo de Dios que lo podamos consultar? Y uno de los criados dijo, sí, ahí está el profeta Eliseo. Dijo, pues vayamos y consultémoslo. Cuando fueron a verle al profeta Eliseo, el profeta Eliseo le dijo al que renegaba de Dios, mira, si fuera por ti, ni siquiera te miraría la cara. Pero porque ha venido contigo este rey Josafat, es por eso que voy a atender a tu pedido. ¿Por qué? Porque Dios a los soberbios los resiste, pero a los humildes le da gracia. Como Josafat dijo, ¿habrá un siervo de Dios, un profeta, que lo podamos consultar para ver si Dios nos da la salida? ¿Qué respuesta tiene a nuestra necesidad? Entonces el siervo de Dios le dijo, mañana a esta misma hora este valle se llenará de agua. Cavad cisternas por todos lados, porque mañana a esta hora se llenará de agua. Y algo más les digo, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle se va a llenar de agua. Al otro día, ese valle fue lleno de agua. Las aguas comenzaron a venir como si fueran guiadas por el dedo de Dios hacia la dirección del valle, y el valle se inundó todo. ¿Por causa de qué, hermano? Por causa de que Dios había hablado. El que habla, lo hace, lo ejecuta. Entonces, el que enseña, también lo practica. Y si nosotros recibimos la enseñanza de la palabra de Dios, de no negar la ayuda al que está en necesidad, el que enseñó no lo practicará. Vamos a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Y dice la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y esto es para que podamos tener seguridad y confianza en el Señor Jesucristo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús nunca enseñó algo que no lo hiciera primeramente. Jesús nunca enseñó algo que no lo hiciera primeramente. Entonces, cuando nosotros recibimos la enseñanza de parte de Dios, tenemos que saber que Él es el primero y más interesado en querer hacerlo notorio en nuestras vidas. Entonces, cuando tenemos falta de sustento,
cuando tenemos falta del cuidado, cuando tenemos falta del abrigo, cuando tenemos necesidad de ayuda, ¿a quién tenemos que recurrir? Si no es aquel que enseñó, si no es aquel que habló. ¿Por qué? Porque el que enseña lo practica, y el que dijo lo hará, y el que habló lo ejecutará. Por eso, hermana querida y hermano querido, en medio de la dificultad, no se apoye en el brazo de carne, ni eche a mirar alrededor a ver por dónde va a venir la ayuda, sino alce sus ojos al Señor, de quien viene nuestro socorro, de quien viene nuestra ayuda, y con la confianza puesta en Dios, salgamos adelante cualquiera sea la situación, porque con Él nosotros somos más que vencedores. Alabado y santo sea el nombre del Señor, alabado y santo sea su nombre. Vamos a orar. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera en esta mañana, Señor, en respuesta a nuestra necesidad, Señor, y como salida, Señor, a nuestras preocupaciones, porque las situaciones se van agolpando como las dificultades, pero tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los tiempos no hacen que varíe tu palabra, los tiempos no hacen que varíen tu promesa. Tu palabra y tu promesa sigue siendo firme, sigue siendo fiel, sigue siendo verdadera. Por eso descansamos en ti, Señor, por quien somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia.